Bueno, entonces nos habíamos quedado en el diseño de los registros como parte importante de los bloques básicos de memoria de un circuito síncrono, secuencial. Dijimos al inicio del curso que los sistemas síncronos son ampliamente utilizados en el diseño de circuitería digital, y esto es porque la metodología de diseño síncrono está consolidada y permite pues llevar a cabo eh, diseños de una manera rápida y confiable. Entonces vimos en la lámina anterior al latch, que es un dispositivo sensible al nivel de su señal de control. Y esto es porque cuando la señal de control está en un valor 0, la salida Q preserva el valor que tenía antes. Y cuando la señal de control está en un nivel 1, la salida Q pasa lo que hay en D. Entonces transparenta lo que hay en D. Esa es la operación de un latch. Y ahora vamos a ver la operación de un registro o de un flip-flop. Vemos que es un conjunto de dos latches. Aquí están los dos latches. Y están arreglados pues de esa manera que se ve aquí en este circuito, ¿no? Y este es el símbolo de un registro. Nótese que la señal de control está ahora denotada como un clock. Y este dispositivo funciona de esta manera. Cuando la señal de control está en un nivel 0 o está en un nivel 1 o está haciendo una transición de 1 hacia 0, la salida Q preserva el valor que tenía antes. Aquí da Q, ¿no? El Q esperado es el Q que teníamos antes. Y únicamente cuando se tiene un flanco de subida en la señal de control, o sea, en este caso, cuando la señal de control está haciendo una transición desde 0 hacia 1, entonces el registro toma una muestra de lo que hay en la entrada y pasa lo que hay en la entrada hacia la salida. Esa es básicamente la operación. Entonces es como una operación de muestreo. Cada vez que la señal de control clock cambia de 0 a 1, la salida Q muestra lo que hay en D. Toma una muestra de la entrada. En cualquier otro caso, ya sea que esté en nivel 0 o nivel 1 o cambiando de 1 a 0, la señal de control, en cualquiera de esos casos, la salida preserva lo que tenía. Entonces, esa es la operación de un registro. Y vamos ahora a contrastar la operación de un registro, ya sea que esté activado por un flanco positivo o que esté activado por un flanco negativo. A este se le llama un rising edge, y al flanco de 1 hacia 0 se le llama un falling edge. Bueno, ya sea que esté controlado por cualquiera de los dos o con respecto a un latch, vamos a hacer una comparación entre los tres. Entonces tenemos aquí un latch, aquí un registro controlado por flanco de bajada o flanco negativo, o flanco de 1 hacia 0 o falling edge, y uno como el de la lámina anterior, un rising edge o un flanco de subida. Y veamos cómo opera. Tenemos una señal común de entrada, esta de aquí, y una señal de control común, esta de aquí. Y vamos a observar cómo opera cada uno de estos elementos. En el caso del latch, vemos que el latch, en cada sección donde la señal de control está en nivel alto, el latch muestra exactamente lo que está en la entrada. Fíjense, muestra exactamente lo que está en la entrada. Aquí mismo, su salida muestra exactamente lo que está en la entrada. Esa es una característica de un latch. Es sensible al nivel. Si el nivel de la señal de control está en bajo, aquí está en bajo, entonces ahora el latch no muestra lo que hay en la entrada. Lo que hace el latch es preservar el valor que tenía antes. Por ejemplo, aquí
el valor era un 1 y entonces preserva ese 1. O aquí el valor era 1, entonces preserva ese 1. O aquí en este el valor era 0 y entonces aquí 0 y entonces preserva ese 0. Lo mismo aquí estamos asumiendo que todos los registros, todos estos elementos inician exactamente con valor 0. Entonces, pues esa es la forma de operar de un latch. Pero ahora notemos la forma de operar de un registro controlado por flanco de bajada. O sea, cuando su señal de control está controlada por el flanco de bajada. Notemos entonces que aquí están en la señal de control los instantes donde se toman las muestras en los flancos de bajada. Y nótese, en ese instante la entrada vale 1. En el primer instante aquí, la entrada vale 1 y por lo tanto el registro atrapa un 1 y lo preserva hasta el siguiente instante de muestreo, donde la entrada otra vez vale 1 y entonces ese registro preserva un 1 hasta el siguiente instante de muestreo, donde la entrada vale 0 y entonces el registro atrapa un 0. Y asimismo, este 0 que vemos aquí es herencia de lo que ocurrió antes, ¿no? O sea, se asumió que había empezado en valor 0. Entonces fíjense, lo que hace un registro es tomar muestras y preservar el valor que tenía mientras no llegue el siguiente instante de muestreo. Lo mismo aquí en el registro de flanco positivo, de flanco de subida. Aquí están los instantes de muestreo cuando la señal de control cambia de 0 a 1. Y entonces en este primer instante la entrada vale 1 y por lo tanto el registro atrapa un 1 y ahí lo preserva hasta el siguiente instante de muestreo cuando la entrada vale 0 y entonces por eso la salida del registro da 0 y ahí se queda hasta el siguiente instante de muestreo cuando la entrada vale 1. Aquí vemos el 1 y entonces por eso el registro muestra un 1 en su salida. Nótese entonces que los registros muestran una operación en tiempo discreto, o sea, van tomando muestras. En cada instante de muestreo se va dando un valor y no se altera ese valor hasta el siguiente instante de muestreo. Esa es una operación en tiempo discreto, una operación síncrona. Y por eso es muy importante este dispositivo en el diseño de sistemas síncronos. Vamos a detenernos por el momento aquí para no hacer muy largo el video.